Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este nuevo conversatorio del G100. Hoy día tenemos un súper invitado, Rodrigo Álamos, ingeniero civil industrial, socio fundador de Capital Advisor. Y por la parte del G100 está Pedro Cabezón, fundador de Beagle Venture, emprendedor. Así que los dejo a ambos dos para que conversemos cómo sacarle el mejor provecho a nuestras inversiones. Les pido por favor que mantengan las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Las preguntas todas por el chat y las vamos haciendo al final de la presentación. No, cuando queráis venir. Ok, es mejor ir parando. Vamos Rodrigo, parando y yo las voy leyendo. muchas gracias por tu tiempo y gracias, aprovechando esta pandemia nos da la oportunidad para conectarnos de esta forma más fácil, así que una de las cosas buenas es tenerte a gente como tú tan directamente y tan rápido en la pantalla y les voy a presentar un poco a Rodrigo. Rodrigo es ingeniero. Tiene un pasado en el sector financiero, en Citi, también en el mundo real con Chilgener, bueno. Sí, Chilgener. Chilgener dio sus primeros pasos, lo estábamos conversando antes, en Perú, los primeros años de los 90. Los primeros que fue a Perú fue Rodrigo, junto con los mochileros, estaba diciendo, a ver ese mercado, iniciar ese mercado. A principios de los 2000 o fin de los 90 fundaron Capital Advisor, y gran empresa que administra capitales de muchas personas. Además administran fondos de extranjeros que también los invierten ahí las FP. Por lo tanto, conoce muy bien también de cerca ese tema. Y desde ahí todo su know-how que vamos a hablar hoy día. Además tiene otras caretas que a lo mejor dan para otro conversatorio. Rodrigo es productor audiovisual. Hizo un tremendo programa, un documental sobre el conflicto del Beagle, el 78 con Argentina, de los mejores que hay, porque rescató entrevistas de muchos actores de esa época, que ya fueron envejeciendo, y Rodrigo logró rescatar esos testimonios, que lo cual es muy valioso. Así que si tienen un tiempo, búsquenlo, porque se lo recomiendo. Ahora, sí, Rodrigo, te dejo a ti la pantalla para que nos puedas contar un poco de qué se nos viene y qué es lo que podemos hacer en el mundo de las inversiones financieras, con este escenario tan revuelto, con la pandemia, con los actores políticos, con el populismo, con todo este ruido que se nos viene encima. Bueno, gracias, Pipo. Voy a sacar esa cobertura. Cuando conversábamos con Pipo qué nombre ponerle a esta presentación, me decía invertir en tiempos de COVID, la pandemia y las inversiones. Y para mí invertir es siempre igual, y ojalá lo más aburrido posible. O sea, ojalá esta presentación termine siendo una lata, porque si logro traspasar eso, les va a ir bien. El que quiera entretenerse invirtiendo, probablemente le vaya mal. Es mucho más barato que pesque parte de sus lucas y se entretenga en el Monticello a tratar de entretenerse con sus inversiones. Porque entretenerse en inversiones cuesta caro. Moverse en los mercados financieros es caro. Y particularmente yo no tengo nada de información adicional a lo que ya esté reflejado en el mercado. Por lo tanto, pretender ser más astuto que el promedio del mercado generalmente viene con una cuenta cara en términos de menores retornos o peor todavía en términos de pérdida. Quizás les sirve una analogía que me pasaba muy frecuente y que aprendí me di cuenta tarde. Me toca viajar harto por la oficina y cada vez que me subía a un avión, saludaba a mi compañero de viaje, bastaba que dijéramos a qué nos dedicábamos cada uno.
Cuando le decía yo que trabajaba en inversiones, la pregunta inmediata que viene después es ¿qué hay que comprar? ¿Qué hay que vender? ¿Dónde tengo que comprar tal o cual cosa? La gente cree que para invertir y tener éxito hay que tener opinión. Yo lo que voy a tratar de marcar acá es que no es necesario tener opinión. Y al revés, probablemente si yo induzco con mi opinión una transacción, probablemente me esté equivocando. Puedo tener suerte, me puede ir bien, pero también puedo tener mala suerte y me puede ir mal. Lo que quiero tratar de marcar acá y que se queden con esta única idea es que cuando uno es inversionista, está aportándole capital a empresarios que generan riqueza. Cuando les compro sus acciones, me hago socio del empresario. Cuando le compro un bono, estoy prestándole plata al empresario. Y ese empresario genera riqueza en su actividad. El mundo crece, no se achica. Yo como inversionista me hago merecedor de una parte de esa generación de riqueza. Y si lo enfoco de esa manera, el proceso de inversión, no tengo pierde, me va a ir bien, siempre. Siempre es 10 años, 5 años, dependiendo de qué tan riesgosa sea la cartera que yo arme, pero me va a ir bien. Y ahora que está vigente el tema de las AFP, es mejor reflejo que es imposible. Solamente una idea y antes de empezar. Ustedes miran del stock total de plata que manejan las AFP, apenas un tercio ha sido aportado por los afiliados. Los otros 2/3 ha sido rentabilidad. Por lo tanto, el que tomó su plata y fue disciplinado en ahorrar, pero la guardó bajo el colchón, tendría hoy día un tercio de lo que tendría en realidad si es que se lo pasó a las AFP. Y las AFP no hicieron otra cosa más que desplegar el capital en los mercados de valores y capturaron esa generación de riqueza. Ese es un ejemplo patente de lo que vamos a hablar hoy día. Primero, vamos a revisar cuáles son los 3 aliados de un inversionista. Y básicamente esta es la parte clave de la presentación. Ojalá con eso disuadirlos a que no hay que invertir en base a pronósticos o tincadas. Probablemente nos estemos equivocando. Yo tengo opinión de mercado, estoy informado, pero trato, y ya aprendí hace muchos años, a no transar en base a la opinión mía. Creo que el colectivo tiene mejor opinión que cualquiera de nosotros individualmente. Ciertamente, mantener los costos bajos, y dado que invertir es para el largo plazo, hay que tener ojo con la inflación. Aquí es donde hay que poner mucho esfuerzo en definir quién soy yo como inversionista, para qué tengo esta plata, porque si esto está bien definido, me va a permitir tener disciplina. Si yo tengo disciplina, vuelvo arriba a cosechar completamente lo que los aliados del inversionista tienen para entregarme. Y punto. Y repetir, y repetir, y repetir este proceso, que ojalá lo hagan de la manera más sistemática y aburrida posible. Esa es una buena sugerencia para que les vaya bien. Vamos con la primera parte, los 3 aliados de un inversionista. En primer lugar, la economía de mercado. La economía de mercado genera riqueza por los comentarios que hice al principio. Básicamente, se basa en una combinación de empresarios que tienen una idea, gestionan un proyecto, con sus trabajadores, en muchos casos también materias primas, y ciertamente el ahorro de los inversionistas que financian ese emprendimiento. La combinación de estas 4 partes es más grande que las partes. Esa cosa que es más grande que la suma de las partes es lo que llamamos generación de riqueza. Y yo como inversionista me hago partícipe de esa parte de generación de riqueza que me corresponde, ya sea como accionista o como prestamista del empresario. Del conjunto más bien, de la empresa como tal. Si yo me enfoco de esa forma, es como beneficiarse del aumento a la marea que se va a dar en la economía. No todos los años la marea sube, hay años en que baja, pero la mayoría de los años la marea sube. Yo soy un barco que va navegando hacia arriba con esa marea. Lo que trato de disuadir acá es que no sean los botes que están chocando en la bahía, que es transar
en torno a esa marea que se mueve. Y es lo que voy a tratar de disuadirlos en el punto 2. El segundo aliado es el interés compuesto. Y es difícil pensarlo como una noción de ahorro, quizás es mejor reflejarlo como una noción de gasto, que es el inverso del ahorro. Lo que yo gasté, no lo ahorré. Y por lo tanto, quizás llevarlo a un ejemplo concreto, que es ese cigarro que me fumo todos los días. En este caso en particular, un Lucky que cuesta 4.200 pesos. Si en vez de ahorrarlo, yo lo consumo, ¿cuánto es lo que pierdo en unidades de ahorro, de pensión, de jubilación en el largo plazo, dado que lo consumí hoy? Entonces, lo que vamos a hacer es pescar esos 4.200 pesos que cuesta una cajetilla y los vamos a componer en el tiempo a un 7% anual, que es totalmente lograble en un plan de inversión de largo plazo. Primero voy a simular la compra de una sola cajetilla el día 0, hoy día. Y lo voy a llevar, en términos de interés compuesto, a 15 y a 30 años. Aquí están los 4.200 pesos que gasté hoy. Si en vez de gastarlos, los ahorré y los invertí al 7% durante 15 años, los 4.200 pesos de hoy son en realidad en torno a 12.000 pesos. Uno en tiempos pensionales habla de al menos 30 años. En ese caso, 4.200 pesos de hoy se convierten en más de 30.000 pesos. Ahora sí ya me empieza a pesar gastarme 4.000 pesos hoy día de algo que en el futuro me va a reportar 30.000. Yo no quiero decir que seamos tacaños, de que no gastemos nada, pero que tengamos presente el costo de gastar hoy versus el beneficio de invertirlo para mañana. Y el efecto del interés compuesto es enorme. Acá lo que hemos hecho es comprar solamente una cajetilla el primer día. ¿Qué pasa si alguien decide no fumarse una cajetilla no solamente hoy, sino que la de mañana y el día subsiguiente y así durante toda la vida, durante estos 30 años? Voy a dejar de consumir esa cajetilla o el gasto X que yo hago todos los días. Ese es el segundo ejercicio que hacemos. Una cajetilla al día, los mismos 4.200 pesos, y todas las cajetillas en su respectivo tiempo, rentando 7% anual. Quiero partir al revés. Tengo un problema de escala y no lo quise hacer logarítmica a propósito para que se note la noción ahí. Ahí están los... No logro hacer un dibujo más chico que eso, y esos son como 10.000 pesos. Pero ahí están los 4.200 pesos de la primera cajetilla. Después vienen... Perdón. No, estoy... Todas las cajetillas que fui comprando posteriormente, diariamente, y componiéndolas al 7%, se habrían convertido en un total de 40 millones de pesos al cabo de 15 años. Y alguien que fumó toda su vida una cajetilla diaria, después de 30 años, ha dejado de ir 140 millones de pesos en poder de ahorro. Lo que gastó comprando las cajetillas fueron 46 millones. Y los otros 100 millones es apreciación. Es muy parecido al comentario que hice al principio sobre las AFP. Un tercio habría sido aporte, las compras de las cajetillas, y 2/3 es apreciación. Así de potente es el interés compuesto, que es el que capturo cuando invierto en los mercados financieros. El tercer aliado del inversionista es la diversificación. Y acá lo que tenemos es el mapa del mundo, pero no medido según su tamaño de masa de tierra, sino que medido según la ponderación que tiene la bolsa de cada país en la bolsa del mundo. Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos pesa el 54% de las bolsas del mundo. Y este mundo, desde el punto de vista bursátil, es un muy buen punto de partida para un inversionista. Este mundo es el que reúne las opiniones de todos los inversionistas que libremente, sin que nadie nos ponga la pistola en la cabeza,
decidimos desplegar nuestro capital de esta forma. Y por lo tanto, es un punto de partida justo, que está reflejando las opiniones de todos los inversionistas. Eso no significa que yo tenga que comprar en China el 6% de mi cartera. Yo puedo pensar que China le va a ir muy bien a futuro y puedo querer tener más del 6% en China. Pero ahí viene un balance natural que se da en los mercados financieros, y que es para que yo tenga más del 6% en China, tengo que comprarle a alguien que esté dispuesto a tener menos del 6%. Si no, no lo podría comprar. Esa acción no estaría disponible. Y por lo tanto se balancea mi opinión positiva de China con la opinión negativa de alguien que quiere tener menos del 6, para que confluyamos en ese 6. Y así su opinión desfavorable se contrarresta con la mía favorable y convergemos en un consenso respecto de China. Y así respecto de todos los activos financieros. Y eso es lo que me asegura que sin tener que analizar China, ni Xi Jinping, ni nadie, yo sepa que estoy comprando un precio justo. También ayuda a estar diversificado, porque ningún país es consistentemente mejor que el otro en términos de retorno. Lo que tenemos puesto acá es para los últimos 20 años, ordenamos los países desde mejor retorno hasta el peor retorno, cada año, así por 20 años. Entonces, por ejemplo, el año 2000, Suiza fue el mejor retorno, y algo que está acá abajo, en el caso de ser lo que fue el peor de todos. En Nueva Zelanda parece que. Si ustedes miran un color hacia la derecha, pesquen cualquier color y lo miran hacia la derecha, no existe ningún patrón, nada que les permita decir, dado que pasó esto, el próximo año viene de esta forma o tal otra. Es totalmente aleatorio. Mucha gente dice, yo soy enfocado en Estados Unidos, porque es donde se domina el mundo, las compañías gringas están en todo el mundo, y desde Estados Unidos, por lo tanto, tengo diversificación global. Ese argumento lo hemos oído mucho, y tiene que ver porque en la última década Estados Unidos tendió a estar arriba de la tabla, y por lo tanto mucha gente se sesga a que lo último se va a seguir repitiendo, y por lo tanto Estados Unidos es lo que me gusta hoy día. Y se olvidan que en la década anterior Estados Unidos fue de los países que anduvo por mucho tiempo al final de la tabla. Ahí, de la mitad para abajo. Entonces, hace sentido diversificar, tener de todo. En los 80, Japón era el rey del mundo. A partir de los 90, Japón no hizo nada. Los 90 fueron muy buenos para Estados Unidos. Los 2000, muy malos para Estados Unidos. Los 2010, al revés, de nuevo, muy buenos para Estados Unidos. Hay que tener de todo. De nuevo, porque el consenso está en estas ponderaciones que vimos en la página anterior. Tampoco conviene jugársela a algún sector en particular. Cuando ordenamos la bolsa según sectores, lo que vemos acá es que la misma lógica, desde el mejor sector hasta el peor sector, y no hay ningún sector que sea consistentemente mejor o peor que los otros. Sin embargo, la bolsa completa, que es este índice que está acá en rojo, está en el medio, no está en las puntas, y ese es un índice que está rentado en torno al 10% anual, que es un retorno más que suficiente para que te vaya bien. Apuntar a tener ese retorno del 10%, vamos a ver más adelante, significa que también lo tengo que pasar bastante movido durante mucho tiempo. Si me segmento a una industria en particular, el movimiento va a ser aún mayor. Por lo tanto, tampoco enganchar en un sector en particular. También, ojalá diversificar a nivel de compañías individuales, no solamente países, no solamente actividades de empresas, sino que también todas las empresas. Y tengo datos para todas las compañías del mundo desde el año 94. Si las compré todas, renté 7% anual, un poco bajo del promedio histórico pre-94, y si le agrego el 2019, también sube como un 8% anual. Sin embargo,
Si cada año le quité el 10% de las compañías con mejor desempeño en cada país, cada año, el retorno cayó a menos de la mitad. Si saqué el 25% de las mejores empresas cada país, cada año, el retorno fue súper negativo. Es decir, hay mucho retorno concentrado en muy pocas empresas y no sabemos a priori cuáles son esas empresas. Más bien, cómpralas todas, tienes que estar dispuesto a comerte las malas, pero vas a tener también esas pocas que se multiplican por 100, por 200, por 300. La misma noción de diversificación está en la renta fija, en los bonos, que hay lo mismo que las acciones del mundo por comprar. Aquí ya la restricción depende más bien de qué moneda de referencia uno tiene, si es peso, si es dólar, si es euro. Ahí va a mandar mucho qué tipo de renta fija puedo comprar, pero también está un mundo de bonos por comprar. Por lo tanto, yo diría que con esos tres aliados, cosas que me van a mejorar la experiencia y ojalá tratar de racionalizarla y que yo pueda, mediante esa racionalización, entender por qué está pasando lo que pasa en mi cartera y sobrevivir cada vez que haya un minuto complicado. Lo que sí tenemos claro es que no hay que invertir en base a pronósticos. Mi opinión está llena de sesgos, mi propia experiencia, mis traumas, lo que sea. Y por más que me informe, no voy a llegar a tener el conjunto de información que sí tienen los mercados. Voy a partir con un ejemplo muy simple, que lo hace un amigo cada vez que junta a más de 50 personas, y después lo voy a llevar a números duros, con evidencia. Este amigo pesca un jarro, que lo llena, un frasco más bien, que lo llena de jelly beans, y se los pasa a los asistentes a sus seminarios. En particular, estos son los resultados de una reunión que se hizo en 2013, a la que me tocó ir a mí también. En el frasco, él le pregunta cuánto estiman ellos que hay y los deja tocarlos, darlo vuelta, mirarlo por todas partes, pero no lo pueden abrir, solamente mirar por fuera. Las respuestas van desde que hay 400 jelly beans hasta 10 veces esa cantidad, 5.300. O sea, claramente un rango enorme. Individualmente, cada uno respondió cualquier barbaridad. Si promediamos todas las respuestas, los asistentes dijeron que había en promedio de las respuestas 1.600 jelly beans. Y en realidad hay 1.700. Individualmente nadie la chuntó, pero el conjunto estuvo súper cerca. Y aquí era un juego. Simplemente había una gran cantidad de opiniones que confluían en una solución correcta. Cuando en este juego, además de poner la opinión personal, metemos la noción de que estás jugando con plata, el incentivo de hacerlo bien es mucho mayor. Aquí si te equivocas, pierdes. Y por lo tanto, esta transacción que ocurrió acá en Rusia, en que un gallo compró y otro vendió, traía lo mejor de este señor y también lo mejor de esta señora. Y cada uno trató de maximizar su beneficio. La señora que vendía porque creía que la acción iba en este precio y para abajo. El señor que compró pensaba que la empresa iba de este precio hacia arriba. Los dos tienen opiniones distintas. Uno cree que baja, el otro cree que sube. Pero tienen que convenir un precio de transacción. Y ese precio de transacción reúne las opiniones de este señor y de esta señora. Y si lo repetimos millones de veces al día, como son todas esas transacciones que se dan diariamente, 440.000 millones de dólares se transan diariamente en acciones. Cada transacción está aportando información, no solamente de esa empresa en particular, sino que del país, de las preferencias y disgustos de la persona, del mundo, de Xi Jinping, de Trump, de todo, está confluyendo en ese precio. Y por lo tanto, los precios de mercado
son mi mejor estimación del valor de lo que se está transando en ese momento. Si parto de esa premisa, los precios pasan a ser justos, se me relaja el proceso de inversión a enfocarse a controlar lo que puedo controlar, que son costos, diversificación, disciplina, y dejar libre lo que no puedo controlar, porque el resto ya está incorporado a los precios. Y por asumir riesgos que no puedo controlar, el mercado me va a pagar un retorno. Maravilla, y ahí ya empieza la vida loca y relajada. En realidad que el proceso de inversión al que nosotros adherimos es realmente de tranquilidad. No estamos nunca preocupados, ni nadie anda corriendo en la oficina, porque creemos en el poder de los mercados. Dije que lo íbamos a marcar con evidencia. Y aquí tenemos cómo les va a los que intentan ganarle al mercado. Vamos a analizar a los administradores, a todos los que había a principios del año 2000. ¿Cómo les fue en un periodo de 20 años? Lo tenemos para acciones y después para bonos. Teníamos 2.800 administradores de acciones el año 2000. 20 años después, solamente el 40% sigue vivo. El 60% de los administradores desaparece en 20 años. Y obviamente los que desaparecen no es porque fueran buenos. Pero más importante todavía, apenas el 20% le gana al mercado. Y lo mismo pasa en renta fija. Es una fracción muy chica los que le ganan al mercado. ¿Por qué? La información ya está en los precios, la hoja anterior, y moverse en los mercados es caro. Pagarle al administrador, pagar por comprar, pagar por vender. Todo eso me quita retorno. ¿Para qué? Para algo que ya tenía la información disponible en sus precios, no gané nada. Para los que lo entendemos así desde el principio, es una muy buena noticia estructurar las carteras de la forma más barata posible y que sean otros los que se dediquen a buscar los precios correctos. Ellos pagan por eso y nosotros nos beneficiamos. Es como una especie de free riding, de un parásito, pero en un buen sentido. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa con ese 22% que sí gana? Yo te voy a responder, vamos a esperar 20 años para definir quién ganó y ahí recién vas a empezar a invertir. Quizás es demasiado tiempo, 20 años. Hagamos el análisis de los mejores de cada 5 años y ver cómo le va en los 5 años siguientes. Entonces, para el mismo periodo, vamos a analizar quiénes fueron los mejores administradores de los 5 años previos. Vamos a ordenarlos desde los malos a los buenos. Vamos a eliminar los malos. Y nos vamos a quedar solamente con el 25% mejor de los previos 5 años. Y posteriormente vamos a analizar cómo les fue ese 25% de los buenos en los 5 años siguientes. Y así lo podemos hacer varias veces en este intervalo entre 2000 y 2019. Apenas el 20% de los buenos del periodo anterior siguen siendo buenos en el periodo siguiente. Es ese mismo 20% que teníamos en la hoja anterior, no cambia. Esa frase que pone la superintendencia de que los retornos pasados no aseguran retornos futuros, es totalmente así, es clarísimamente así. Y al menos la evidencia de lo que vemos en números de administradores reales con plata de verdad, se repite en todas partes, no importa dónde ustedes lo analicen, esos números van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, convidarlos a una estrategia en que tengo un 20% de que me vaya bien. Aquí no significa que perdí plata, ojo, aquí puede haber tenido retorno positivo, simplemente que menos que el mercado, nada más. Pero es ciertamente peor que el percentil 50, que es la mitad ganó, la mitad perdió. Estoy bastante lejos de ese percentil 50, que significaba haber comprado el mercado. Y ya vimos que el mercado, lo vamos a ver con más claridad más adelante, el mercado de por sí da buenos retornos. Basta para que me vaya bien como inversionista. Por lo tanto, todas estas noticias maravillosas que generan euforia en los mercados y avaricia también, tenemos que ojalá dejarlas pasar
y van a ser inherentes a un mercado en que me van a estar diciendo cuando las cosas andan bien, me van a decir andan súper bien. Y también, cuando la cosa anda mal, se van a encargar de decirme que la cuestión está súper mala. Si yo caigo en este vaivén de noticias buenas y malas que necesariamente se van a dar en los mercados, porque los mercados incorporan en sus precios la información todo el tiempo, entro en una esquizofrenia que me va a inducir a hacer cosas que no serían buenas hacer. Dije que si adopto esta manera de invertir, de capturar retornos de mercado, me libera mentalmente para dedicarme a otras cosas más entretenidas, por un lado, y también me va a ir bien financieramente, me va a ir mejor. Y respecto a mi cartera, a lo que me tengo que preocupar son las cosas que yo puedo controlar. Y básicamente esas son qué nivel de costo quiero tener, y ojalá mientras más barato mejor. Ojo con la inflación. En Chile tenemos, gracias a Dios, instrumentos que nos protegen de inflación en renta fija, y definir el perfil de inversionista. Si controlo estas tres cosas, me va a ir bien dado lo anterior. Vamos primero a los costos. Y lo voy a reflejar con dos ejemplos. Para los mismos administradores anteriores, los 2.800 que vimos en el ejemplo anterior, durante estos 20 años los ordenamos en 4 categorías. La categoría de los más baratos, que en promedio costaron 0,85% anual, y la categoría de los más caros, que en promedio costaron 1,8% anual. Se nota que estamos trabajando con datos que vienen desde el año 2000. Hoy día, una cartera barata cuesta más o menos 0,3. Por lo tanto, estos números son mejores hoy día que lo que eran con la historia que voy a hacer el análisis acá. Pero es la historia que tengo para 20 años. Lo importante que quiero marcar acá es que en la medida que soy más caro, hay una menor probabilidad de que le haya ganado al mercado. Apenas un 10% de los administradores que eran caros le ganaron al mercado, versus un 40% de los administradores que eran más baratos. Cuando este número baje a 0,3, este de acá, este número va a aumentar. El retorno que yo obtengo es el retorno de la clase activo, de lo que compré, menos los costos que me significó comprarlo. Si lo compro más barato, me va a ir mejor. Y eso es bastante contraintuitivo, porque en la mayoría de las cosas, algo más caro tiende a ser mejor. Uno pensaría que un administrador más caro va a tener un mejor proceso, va a hacerlo mejor. Eso es mejor, rige para comprarme un auto, en que un auto más caro tiende a ser mejor que un auto más barato. Lo mismo en un teléfono, pero no en inversiones. En inversiones de los que transan públicamente me refiero. Ser más caro probablemente me redunde en un menor retorno. Y eso es lo que muestra este ejemplo, en que separa los fondos por tipo de fondo. Acá tenemos desde el 2010 al 2019, son 10 años de datos, y podemos ver acciones del mundo, asiáticas, europeas, emergentes. En el eje horizontal está el costo. ¿Cuánto me cuestan? Me cobran por administrar mi plata. Y en el eje vertical tengo cuánto renté. Esa es la línea cero, es el retorno de mercado. Y podemos ver que en todos los gráficos, en la medida que el administrador fue más caro, menos retorno tuve como inversionista, o más abajo del mercado estuve como inversionista. No importa qué categoría ustedes miren. Por lo tanto, el argumento de ven, trabaja conmigo, págame caro, porque yo voy a hacer una buena pega por ti, en este ámbito al menos no funciona. El otro aspecto que tengo que cuidar, y sobre todo cuando hablamos de que los plazos de inversión son súper largos, es la inflación. Y los chilenos lo tenemos claro, los latinoamericanos en general, hemos vivido con inflación anteriormente muy fuerte. Para los gringos es un poco más desconocida, pero el ejemplo rige igual.
En Estados Unidos, hace 100 años, yo con 16 centavos de dólar me podía comprar un litro de leche. Hace 50 años, 16 centavos de dólar, nominal, todo sin considerar inflación, me alcanzaban para 2 vasos chicos. Hoy día, con 16 centavos de dólar, me compro apenas 12 cucharaditas de leche. Como invertir es eminentemente a largo plazo, la inflación se hace muy patente en el largo plazo. Pero la buena noticia es que la inflación le pega más a los bonos que a las acciones. En el caso chileno, tenemos la suerte de tener bonos indexados a la inflación, que no nos molesta el tema de la inflación. Pero si denomináramos nuestra cartera en dólares, por ejemplo, ahí la oferta de bonos indexados a la inflación es más baja. El antídoto, dije, es comprar acciones, pero las acciones son más volátiles. Las acciones logran ir ajustando sus precios, los precios de sus productos en la medida que la inflación va subiendo, y por lo tanto la acción navega con un rezago, sí, pero navega la inflación. Eso hay que tenerlo presente. Vamos ya de bajada a definir el perfil del inversionista. ¿Quién soy yo como inversionista? Y esto es lo que comenté al principio, que si lo tengo bien definido, ¿para qué es esta plata? ¿Cuánto es mi horizonte de inversión? Más importante todavía, ¿cuál es mi guata? ¿Cuánto puedo aguantar en caídas prolongadas? Si logro estar alineado con mi perfil, voy a tener disciplina. Y si invierto disciplinadamente y no me salgo, voy a cumplir los requisitos previos de los aliados del inversionista que me generan un buen retorno. Veamos qué hay con ese perfil. Voy a partir primero con una cartera que invierte 100% en acciones. No tiene nada de bonos. Los bonos son los amortiguadores del riesgo. Las acciones son los que me generan retorno. La nomenclatura que voy a usar es, primero, renta variable, y segundo, cuánto tengo en renta fija. En este caso sería 100-0, la cartera 100% en acciones. Tenemos datos prácticamente para 50 años, que podría ser la evolución de vida de una persona invirtiendo. Esa cartera de 100% acciones habría rentado 13% anual. Esa inversión se duplica cada 5 años. Es una barbaridad de retorno. Pero también tiene un indicador de riesgo que es, vamos a ver más adelante, súper alto. Significa que en torno a este promedio, los números anuales fueron cualquier cosa menos ese promedio. Hubo años muy buenos y hubo años también muy malos, que promediaron 13, pero con una dispersión enorme. ¿Qué significaba vivir este 13% anual promedio de retorno? En términos mensuales, estos habrían sido mis retornos. Tuve meses en que renté más de 20% en un mes. Y también tuve meses en que caí más de 20% en un mes. No es raro caer 10% en un mes, y es frecuente caer 5% en un mes. Si yo no soy capaz de tolerar este movimiento, ojalá no tener esta cartera, porque probablemente venda cuando se produzcan situaciones como esta, y no esté para cuando se produzcan situaciones como esta de acá. Y ciertamente voy a perder plata. Otra manera de verlo, y es con lo que quiero sensibilizar el perfil, es con unos gráficos que se parecen a estos antiguos mapas camineros que regalaban en las bombas de benzina cuando no existían los celulares inteligentes. Uno iba a la Copec y compraba echaba benzina y te regalaban este mapa en que yo veía desde Chaitén hasta Viña Mañiguale, donde se cruzaban los dos, yo tenía los kilómetros que había entre uno y otro. Y así podía combinar entre cualquier ciudad cuántos eran los kilómetros que había entre una y otra. El mismo ejemplo lo tenemos acá, pero en vez de kilómetros, lo que tenemos en el gráfico son retornos anuales.
promedio. Entonces, si entré en el año 84, y es esta línea que está acá, y salí el año 2001, por acá salgo, donde se crucen, que es este número de acá, me entrega no kilómetros, sino que el retorno anual compuesto promedio de esa inversión. Es decir, el que invirtió en enero del 84 y terminó en diciembre del 2001, rentó 15% promedio anual. El que entró en enero del 73 y no sacó su plata hasta diciembre del 2019, rentó 13% anual, que fue el número que vimos en la tabla anterior. Aplicaciones de este gráfico para lo que queremos ver acá, la que más me importa es esta cantidad de zonas rojas que ustedes ven aquí. Esto. Las zonas rojas es producto de un año malo. ¿Cuánto para atrás me hace negativo la inversión que tenía yo previamente? Por ejemplo, el año este que tengo marcado acá, que es el 2003 o 2002, me he perdido en el ángulo, pero ese año fue tan malo que transforma en negativo incluso a lo que yo invertí en el año 2000. Y ahí, oye, vale. Pero se nota, trato de traspasar la noción. Zonas rojas significa que estoy bajo el agua, estoy perdiendo plata. Y como inversionista, probablemente lo esté pasando mal. El ejemplo más patético acá es el 2008, en que con el año 2008 tan negativo, tuve que esperar hasta este número que está acá, que es el año 2012, para volver a tener retornos positivos, promedios anuales. Entonces me da una noción de cuánto tengo que aguantar abajo del agua según el perfil que yo haya elegido. Este perfil 100-0 es súper agresivo. Pongámosle algo de bono a la cartera. Un 80-20, que es un fondo A de AFP. Este es el fondo A. Podemos ver, comparado con la hoja anterior, que las zonas rojas se achican bastante. El fondo A tiene esta cola acá abajo, perdón, el fondo 100-0, y el fondo A no tendría. Ahí se acabó toda esa zona roja que estaba ahí. Pero la contrapartida es que el retorno a largo plazo baja de 13 a 12. Fondo B. Se vuelve a achicar esta zona y los números negativos son menos negativos que lo que fueron en el portafolio 100-0. Y el número de este ya va en 11. Fondo C. Más chico todavía. 9. Fondo D. Prácticamente fondo E. El fondo E, esto es cartera global, no es E chileno, aquí estoy con inversiones globales, habrían rentado históricamente un 6%, pero muy influido por estos buenos años de los 80 en que las tasas de interés eran súper altas. Hoy día, una cartera 100% de bonos está rentando el 2-3%, no es más que eso. Los bonos, por lo tanto, ya no me dan mucho retorno. Sí son muy buenos para contener las caídas de los mercados. Ahí sí se aprecian, pero incrementalmente tengo que irme a tomar más riesgo para capturar retornos más tipo accionarios y ojalá tener algo de bonos para contener las caídas, pero está complicado formar cartera. No es tan bueno como era previamente, pero eso lo sabemos hoy, después de que pasó. Hacia adelante no sabemos lo que va a pasar, no tenemos idea, pero al menos visto hacia atrás, los retornos de los bonos ya no ayudan como ayudaban antes. Por último, mantener la disciplina. Aquí están todos esos gráficos vueltos a resumir en una tabla. La cartera que compraba puras acciones, que rentó 13%, versus el que compró puros bonos y rentó 6%.
Hoy día este número anda más bien en el 3. Si la diferencia entre estos dos es un 7, el tope que yo debiera esperar acá hoy día es un 10. Al ojo. Y toda la gama de retornos entre medio, según cuánto agregue yo bonos o quite bonos y ponga acciones. El retorno van a estar entre 3 y 10% anual. Si tengo 10%, voy a duplicar mi plata cada 7 años. Si rento un 3, duplico mi plata cada 24 años. No, perdón. 3 por 20. Sí, cada 20 años. Un poquito más de 20 años. Y está toda la gama intermedia. Lo importante es que vivir esto es para gente que tenga realmente tolerancia a riesgo alta. Que yo no me gusta decir que esté dispuesto a pasarlo mal, porque si lo está pasando mal es que está con la cartera equivocada. Pero es básicamente que no lo pasa mal sabiendo que tiene una exposición de riesgo alta. El que está acá puede tener en corto plazo no tenga sobresaltos ni días malos, pero en el largo plazo, pucha que se quede. La cartera que no compra acciones, si invirtió $1 el año 73, llegó hasta este lugar, acá. El que compró puras acciones, $1 lo convirtió en $350 después de 50 años. Entonces, lo que puede en el corto plazo ser conveniente tomar menos riesgo, claramente en el largo plazo no fue bueno. Y ahí depende de quién soy yo como inversionista. Y lo que trato de marcar acá es que no hay una cartera que sea buena para todos. Todos somos distintos y depende para qué la usemos. Quizás hacerse estas preguntas puedan ayudar. Primero, ¿qué actividad económica realizo? Mi ejemplo puede servir. Yo trabajo en este tema y cuando la bolsa anda mal, me va mal en la oficina y también si comprar acciones, muchas, me iría mal en mis ahorros. Y por lo tanto yo tiendo a no tener tantas acciones en mis ahorros. Alguien que tenga una actividad distinta a cómo va la actividad económica puede darse el lujo de tener más acciones desde esta perspectiva. Segundo, ¿de qué porte es mi patrimonio? Ciertamente, si tengo una cartera con la cual yo espero vivir hacia adelante, probablemente no puedo tener tanto riesgo, porque sí puedo perder plata, versus alguien que tenga activos suficientes para tener sus gastos cubiertos y el saldo destinarlo a inversiones de largo plazo. ¿Cuándo tengo que hacer una inversión importante? Digamos un 20% de mi cartera, tener que sacarla. Si la tengo invertida en acciones, puede ser que venga una baja y no recupere mi plata en 6 años, 7 años. Por lo tanto, quizás no sea esa plata la que esté destinada a acciones. Tengo que dejarla guardada para algo más conservador. El conocimiento siempre ayuda, y ahí está la pega de por qué nos justificamos nosotros como asesores de inversión. Simplemente pasamos más tiempo que nuestros clientes dedicados a este tema y aceleramos el proceso de aprendizaje en nuestros clientes. Ojalá que la apretada de dedo haya sido de otras personas y nosotros traer ese conocimiento a ellos sin que ellos tengan que apretarse los dedos por su cuenta. Pero ciertamente el tener conocimiento de estas cosas ayuda a sortear los periodos malos, porque probablemente, en primer lugar, la cartera está de acuerdo con el perfil que el cliente tiene. Y por último, la más importante, creo yo, es que mi cartera tenga que ver con quién soy yo, cuál es mi guata. Si yo lo voy a estar pasando mal con la cartera, mejor no tenerla de esa forma y hacerla más conservadora. Yo tengo que tener la cartera que me sea cómoda siempre. No aquella que me ponga eufórico cuando la cuestión anda bien, ni deprimido cuando la cuestión anda mal, porque eso siempre va a seguir pasando en los mercados. Y vivir de esa forma, creo yo, no es una buena alternativa si de partida ya tengo algo de plata para ahorrar.
Eso es lo que teníamos. ¿Aló? Rodrigo, ¿estás ahí? Bernie, ¿tú estás o no? Sí, Sí, estamos acá, Pedro, así que dale, y Rodrigo también está. Sí, sí, como que se congeló la imagen de Rodrigo, por eso no sabía. Sí. Oye, Rodrigo, fantástica tu exposición. Yo creo que ilumina muchas cosas que uno generalmente no ve como inversionista en términos globales. Y toda esta mirada histórica también ayuda a entender lo que está pasando hoy día. Y, y dado una de las preguntas que más se me viene a la cabeza es, dado que hoy día estamos en el lado de las rentabilidades bajas, Rodrigo, es que está con el micrófono apagado. Ah, Ahí sí. Y hoy día estamos dentro de la curva en las rentabilidades súper bajas. Estábamos como en el, ¿cierto? Entonces uno como inversionista a lo mejor ¿en qué tiende a página mirar. me perdí? Perdón. ¿Alcancé a terminar o no? Sí, 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 perfecto. Ya, Se ya. oyó todo bien. Sí. No, y estaba diciendo que es muy interesante toda esta visión histórica porque ayuda a entender dónde estamos parados hoy día. Y hoy día estamos parados en un minuto en que las rentabilidades históricamente están bajas. Tanto de renta fija, de renta variable, hay mucho ruido en términos políticos, está todo muy volátil. Entonces uno tiende a pensar en qué parte del portafolio debería orientarse a aprovechar estas volatilidades y comprar caro y vender barato, a pesar de que uno obviamente va a tender a equivocarse, pero buscar asesoría de tal forma de ir encontrando ese trading, de comprar y vender, que va en contra de lo que ustedes dicen, que es básicamente mantenerse y pasar por todas estas turbulencias. Pero hoy día, dado que estamos en esta etapa de muy bajas rentabilidades, ¿no conviene tener un pedazo también en ese lado? Eh, yo no sé si estamos en etapas de baja rentabilidad, Pipo. Mira, vámonos a la cartera a la 100-0. ¿La están viendo ahí? Sí. El año pasado rentó 24% el mundo. El retorno de los últimos 10 años ha sido 11% anual, 10% anual. Eso, ahí está. Ahí ustedes en la última línea ven el retorno de largo plazo, dependiendo de cuántos años tengo hacia arriba. Aquí tengo 10 años hacia arriba y el retorno promedio anual fue 11%. Aquí obviamente tengo menos años arriba, tengo 3 años arriba y el retorno fue 9, 8, 11, 12. Como que no hemos comprado que los retornos están más bajos. Y no es así. La renta fija sí está rentando menos. Como hay un diferencial entre retorno de renta fija y retorno de acciones, que ha estado históricamente en torno al 6-7%, cuando la renta fija rentaba 6, tu retorno de acciones andaba al 13 promedio. Ahora que la renta fija rente 3, 2, tus acciones van a rentar entre 8 y 10. Es más bajo, pero todos los activos han bajado en rentabilidad. Lo que no quita que carteras más cargadas a acciones tengan un retorno esperado más alto que carteras más cargadas a bonos. Pero por ningún lado se desprende de que yo tenga que intentar entrar o salir según lo que yo vea, porque esa condición no cambia. Al revés, el mercado hoy día es mucho más eficiente que cuando se empezaron a plantear estas ideas de que los precios ya reflejan la información. Y por lo tanto es aún más difícil y menos recomendable intentar anticiparte al mercado. El tema de retorno más bajo viene más bien por un tema estructural, no porque la oportunidad aumente. Sí. Oye, perfecto. A lo mejor estamos hoy día en este año con unas rentabilidades medias extrañas por el tema de la pandemia. Este año la bolsa apenas ha caído un 3%. Impresionante. Se recuperó completa. Mira,
Humberto Canto pregunta, hola Rodrigo, ¿qué opinas de los activos sintéticos como notas estructuradas? Me encantan las notas estructuradas. Y, y básicamente porque nos ayudan a mantener la disciplina. Es que yo estoy dispuesto con una nota estructurada. Básicamente lo que hace una nota estructurada es combinar activos que se llaman derivados, que tienen un retorno asociado a algo que está no invertido directamente, y generalmente apuntan a tener una protección frente a una caída, y a cambio de eso yo estoy dispuesto a rentar hasta un límite máximo. No tengo retorno infinito como podría ser si voy sin ninguna protección. Pero las notas estructuradas tienen la gran ventaja de que me mantienen la disciplina. Si yo, producto de la nota, no llegué al punto de tirar la toalla porque la nota me protegió, bienvenido dejar de ganar mucho más si es que logré mantenerme invertido. Aquí el juego es lograr mantenerte invertido. Como dice un amigo, es time in the market, no time in the market. Es cuánto tiempo yo estuve invertido, cómo me va a ir. Y las notas ayudan a eso, a que tú te mantengas. Súper buena reflexión. O sea, básicamente salirse, si tenéis plata en money market, es un pésimo negocio. Tenéis que estar invertido de alguna forma y que esta nota estructurada, de alguna forma tenéis un tope en la caída. O sea, cualquier seguro que uno compre se paga con menor retorno. Pero si ese menor retorno significó que te mantuviste rentando, es mejor que haber tirado la toalla si llegaste a un punto de no tolerancia. Claro. Bueno, pregunta también, ¿por qué no se venden a las personas comunes estas notas estructuradas? En general, tienen derivados que pasan por contratos que son difíciles de lograr, que se llaman ISTA, los que los estructuran. Esta pregunta como que me la estáis haciendo dirigida, Pipo. No, Porque nosotros no, estoy leyendo del estamos chat. lanzando un fondo de notas estructuradas esta semana. Entonces, como que estuviste viendo la página web. Así. No, pero de hecho tampoco se venden a personas, es básicamente por la calidad de inversionista calificado. Yo creo que ese es el problema que tienen las notas estructuradas. Porque no es fácil entender lo que estás comprando así nomás. Claro. Oye, Rodrigo, pasando a un tema un poco más coyuntural y viendo los riesgos políticos de Chile y de la región, ¿cómo pescar ese tema y balancear de alguna forma el portafolio? Principalmente pensando en Chile y todo lo que se viene en adelante para Chile. Y también pensando en la realidad de los inversionistas, de la facilidad que tienen o no de invertir fuera de Chile. Diversificación. Aquí estamos hablando de la cartera financiera, me refiero. O sea, Sí, claro. no estoy hablando de... Sí. Una de las cosas que nosotros hemos recomendado a nuestros clientes ya, y me atrevo a decirlo por 20 años, yo partí con la oficina también, es que si tú tienes tu trabajo en Chile, tu casa, tu auto, todo lo que tengas va a depender de lo que pasa en Chile. Ojalá que tus ahorros financieros no tengan que ver con lo que pasa en Chile. Y estructuralmente nuestros clientes estaban enfocados al exterior. Teníamos algunos que se definían en pesos y por lo tanto tenían su renta fija en UF. Esos después del 2018, del 18 de octubre, perdón, eso incluso ya están pensando cambiar su moneda de denominación a dólar y pasarse al grueso de los clientes de la oficina que son dólares. Lo que está al fondo es diversificar. No tener todo en el mismo canasto. Y Chile es muy chico para tenerlo todo acá. Una vez que uno diversifica en lo que sea, da lo mismo, ya está bien. La diversificación siempre te va a ayudar. Obviamente, empiezan a pensar, ¿para qué tengo esta plata? Tengo un gasto que viene inminente.
ese tienes que tenerlo acá en pesos, y ojalá en un activo seguro. Pero esa plata que tienda a ser de más largo plazo, la que no voy a tocar en 10, 15 años, mi sugerencia es diversificarla fuera del país. En la plata Rodrigo, financiera, quiero ser enfático, plata financiera, no la plata de la empresa, en que eso es importante. Nico tiene una pregunta, al parecer. Sí, perdona, que se me murió el iPad, así que tipear en la pantalla me da lata. Pero así aprovecho a saludar a Rodrigo. Muchas gracias. Hola, amigo. Oye, Rodrigo, y siguiendo un poquito la misma línea del Pipo, ya están todos los matinales especulando que cuánto se va a desplomar la bolsa. El otro día hablé con un gallo de Fidelity que me decía, oye, no va a pasar nada porque lo que tienen los fondos de pensiones van a saber liquidar primero las inversiones afuera, por lo tanto este desplome en el 10% no va a ser tal. No sé, y claro, y la verdad que no todos tienen internalizado la estrategia pasiva, por lo tanto, dado que hay muchos invirtiendo con estrategia activa y además podría ocurrir esto a la AFP, ¿cómo visualizas tú que eso podría impactar en el IPSA y en el valor total de los fondos acumulados? No tengo idea, Nico. Pero sí, las AFP, lo que sí sabemos es que cuando Felices y Forrados se mueve, y mueve cantidades un poquito más chicas que lo que se estima podría ser lo que la gente sacaría esta vez, cuando tienen que acomodar esas carteras por cambios de Felices y Forrados, lo que hacen es renta variable extranjera, nada de IPSA, y bonos chilenos. Entonces el impacto lo vas a sentir por el tipo de cambio y por las tasas de interés locales, pero no necesariamente con la bolsa local. Si es que se repitiera el patrón de Felices y Forrados. Pero este tema es nuevo, no sé lo que va a pasar. Oye, y ya, perdona, ya que lo mencionaste, ¿cómo es posible? Bueno, no sé, creo que me imagino cuál es tu opinión del señor Lorenzini, de Felices y Forrado. ¿Cómo es posible que siga, no sé, pues yo todo lo que oigo que al final es una pura chantería nomás? Y en el caso que así fuera, ¿cómo sigue operando una empresa como esa que básicamente lo único que genera es pérdida y renta profita la ignorancia de los afiliados? Bueno, nosotros nos ganamos un video de Lorenzini por un informe que hacemos cada 2 años sobre sobre el movimiento de multifondo por parte de los afiliados. Lo hacemos cada 2 años porque los números no cambian mucho. El primero creo que es del 2007, mucho antes que partiera Felices y Forrados. Y los números solamente han ido empeorando en la medida que ha aumentado el número de estos asesores sugiriendo a sus clientes cambiarse de fondo. En el que publicamos el año pasado, la misma metodología, exactamente igual, ya no sé, versión 8 del mismo reporte. Ahí Lorenzini nos hizo merecedores de un video de él, que es para matarse la risa, búsquenlo. Es totalmente mal hecho, de números, pero compara rentabilidades en pesos con rentabilidades en dólares. Es una barbaridad. Y después de ese video nos llamó la superintendencia de pensiones, que están con un problemazo con este gallo porque se les escapa la regulación. La superintendencia le objetó algo en algún minuto, lo cerró temporalmente, él sacó la licencia que necesitaba básica para dar asesoría de pensiones y siguió operando, pero no lo han podido parar. Lo bueno es que la superintendencia nos pidió la metodología y replicó ellos la misma análisis, pero con datos ya no nuestros, sino que datos de ellos, que son mucho más precisos. Nosotros tenemos datos de cierre de mes, la superintendencia lo tiene totalmente día a día. Y las conclusiones fueron las mismas. Y como ahora Lorenzini, cada vez que mueve fondos, impacta el dólar de forma importante, impacta las tasas, y eso perjudica a los afiliados que no se mueven, porque los que no se mueven financian los gastos de los que sí se mueven, ahí ya empezaron a saltar el Banco Central y otros reguladores que están pidiendo al menos que se formalice la opinión de él, que tenga una certificación y que haya una documentación de que él no está
con su propia plata, moviéndose antes que lo que él recomienda moverse a los afiliados y por lo tanto profitando él en su propia cuenta en base a lo que va a impactar el mercado con su recomendación. Y es razonable que se lo pidan. Pero los números de sus clientes no han sido buenos. Él te marca, y este año ha sido muy aceptado, le ha ido muy bien, pero la historia de él en general, completa, es mala. No, claramente, o sea, esa historia, dado tu presentación de ahora, está totalmente en contra de la teoría de mantener el balance de acuerdo al perfil. Esto de estar cambiándose Totalmente. No, totalmente. de un lado a otro. Hoy yo creo que nos ha sido súper aclaratorio de muchos temas. Y así que te agradecemos, Rodrigo. Súper bueno. Encuentro que por lo menos a mí me aclaró mucho el panorama en cuanto a una visión un poco más histórica del manejo del portafolio. Así que te agradezco un montón tu tiempo y nos veremos para otros conversatorios. Bueno. Sobre todo el del conflicto del Beagle, que se queda pendiente. No, ese hay que hacerlo en verano, hace mucho frío ahora en esta época en la zona. Sí, de todas maneras. De veras, cuéntale a la audiencia lo del Beagle, Pipo. Bueno, Rodrigo hizo un documental, que yo se los conté al principio, pero un documental que Perdón. te lo recomiendo ver, sobre el conflicto del Beagle con Argentina. Y con una serie de entrevistas con los protagonistas que estaban ahí en el barco, en el punto de conflicto. Algunos, me acuerdo, yo lo vi en La Esmeralda, me convió Rodrigo a una inauguración en La Esmeralda, y impresionante los testimonios de los gallos que estaban en el barco a media hora del conflicto, de que le dijeran atacamos, y los argentinos igual, estaban ahí a una distancia no menor, y me impresionó mucho lo que contaba uno, que estaban toda esta flota de barcos de guerra, y mandaban a un botecito chico adelante, que era como un señuelo para que los argentinos lo vieran en el radar y lo atacaran primero a él, lo vieran en el radar primero, y este es un gallo que iba a morir, y partía en su botecito como carnada para que lo viera el radar y lo bombardearan. Ese tipo de historias son las que rescata este documental, y es impresionante lo que vivieron esas personas. Oye, sería súper interesante, Rodrigo, de repente podríamos invitar, Pipo, a alguno de esos sobrevivientes protagonistas. No sé, Rodrigo, quedan poco. Quedan poco, yo creo. Sí, quedan poco. Por eso, con mayor razón. Hace un mes se murió el más importante de todos, que es el almirante Wunderlich, que era el que estaba a cargo de la infantería marina. Son a los que les tocó lo más duro de todo. Ellos tuvieron que desplegarse en las islas durante todo el invierno. Los demás estaban, la historia que cuenta Pipo, van en un buque con calefacción. Los infantes marinas estaban en la nieve. Y este almirante fue realmente extraordinario. En su minuto estaba a cargo del batallón de Punta Arenas de Infantería Marina. Y cuando le toca decidir, por ejemplo, a quién mandar a las islas, donde los argentinos iban a desembarcar, el primer batallón que manda es el de su propio hijo. Pero dice en la entrevista, ¿qué otra cosa podía hacer yo? Si era obvio. Si todos en mi situación habrían hecho lo mismo. Son cosas como esa que uno dice... Salvaje, otra mentalidad. Oye, y una última pregunta, Rodrigo, perdón, a propósito de marinos, que anda circulando una encuesta comparando las pensiones de los uniformados con los civiles y con unas distorsiones importantes. ¿Qué opináis tú al respecto? Que falta contar la primera mitad de la historia. A las Fuerzas Armadas, por un tema de retención, les pagan 1/3 del sueldo de lo que recibe un funcionario del Estado normal. Y básicamente le ponen la zanahoria en la pensión. Pero cuando tú analizas el costo Estado de un funcionario que se fue por la Contraloría o un gallo que se fue por el Ejército o la aviación, el costo Estado es exactamente el mismo. Entonces, el funcionario de Fuerzas Armadas vive a las duras y a las penas durante los 40 años de carrera,
para ganarse la zanahoria y no cambiarse de pega, que es súper específica, difícil de reemplazar, radaristas, submarinistas, expertos en misiles, no los encontráis en ninguna parte, y se llevan esa compensación diferida que cuando el civil a los mismos 60 años la mira y dice, chuta, la media pensión que te ganaste, pero no se acuerda que el otro recibió el triple del sueldo durante los otros previos 40 años. Se llama la Eso es lo que cajetilla de nos- cigarro grande. Claro, pues el gallo civil podía gastar el tercio que gastaba el marino y ahorrar los otros 2 tercios y componerlos al 7, y le habría ido mucho mejor que al marino con la pensión del Estado que le pagan, de todas maneras. Es como yo lo reflejo como en la fábula de la cigarra y la hormiga. La hormiga trabajó todo el verano, la cigarra se dedicó a cantar, vino el invierno y ahí la cigarra mira a la hormiga que tenía el granero lleno de comida y le dice, ah, queréis mala, no me podéis dar, yo quiero comer. No, pues el otro ahorró antes. Claro, a veces Pero convendría equipararlo a lo que pasa en el mundo civil, para que no sí, pues, existieran estas... el problema de los civiles es que cotizamos infrecuentemente y por una cantidad chica. No importa cuánto rente la FP, que ha sido bueno. Si le pasáis poca plata, no va a alcanzar. Y como tenemos informalidad laboral, en promedio los chilenos cotizamos el 50% del tiempo. Entonces no da, no da. El sistema no está bien, pero no es la FP, el sistema completo no está bien, incluido el mercado laboral. Eso es lo que uno no entiende, cómo, dado esto, que solo el 30% ha sido los aportes, el 70% ha sido intereses, reajuste, qué sé yo, cómo las FPs no se defienden de una mejor manera, no tienen una estrategia comunicacional de tal forma de decir, yo tengo el deber de aumentar la rentabilidad de la plata y este es mi trabajo y lo he hecho bien. El tema de si es poca o mucha depende del Estado y no tengo nada que ver. Pero hoy día es todo contra la FP. ¿Cómo no se dan cuenta que es un tema tan No, comunicacional? a ver, yo que estoy más metido, sí les veo esos argumentos a la FP. Y al menos Cuprum lleva por lo menos 15 años levantando los puntos peludos, que es aumentar la tasa de cotización si es que tienes tanta infrecuencia en tu cotización. Pero para los políticos es complicado pasar leyes que signifiquen que la persona se lleve menos sueldo para casa. No la van a querer pasar nunca. Eso por un lado. Si soy bien pensado, si soy mal pensado, ¿Soy yo o no? no, parece que yo tenía problemas. Ya. Quedamos, Rodrigo, en el primer punto. Dijiste, si soy mal pensado, hasta ahí quedamos, por lo menos quedé yo. ¿Me escucháis, Rodrigo? Ah, perdón. No, ¿por qué la AFP no se han defendido? La AFP, Cuprum lo ha planteado ya por 15 años por lo menos. Y lo que dice Cuprum es básicamente, y Habitat también, vean las publicaciones de Habitat, que además tienen un problema con la superintendencia que no los deja publicar cualquier cosa. Los oficia y los multa si salen de temas que son la rentabilidad del fondo. Es absurdo. Pero las AFP son un componente del sistema de pensiones chileno. No son el sistema de pensiones chileno. Y gran parte del problema es el mercado laboral. La gente cotiza infrecuentemente porque está entrando y saliendo las pegas. Y cotiza poco. Esas son dos cosas que la AFP han levantado hace tiempo. Pero el cotizar más es súper impopular y los políticos no quieren dar ese paso porque significa que la gente lleva menos plata para la casa. Y cotizar infrecuentemente, chuta, que ha costado que los independientes coticen. ¿Cuántas veces les prorrogaron la cotización? En la medida que aumentan las condiciones de, no sé, pues, cada vez que uno contrata a una persona se compra una cantidad de pasivos gigantes. Chuta, yo la pienso 10 veces hoy día antes de contratar a una persona, versus tener empleabilidad más flexible, que significa que hay más gente formal
recibiendo su cotización de previsión. Entonces, hay temas políticos también. Y estoy de acuerdo con Pipo que las AFP no lograron pasar la capa de su ámbito, pero también porque la superintendencia no las deja. Esta superintendencia es un poco más benigna. Las cartas que ha publicado Habitat las han logrado publicar. Pero la anterior multaba a las AFP que se comunicaban con sus afiliados diciendo cuál era su opinión respecto a cambios regulatorios. Claro. Bueno. Quedan muchos cambios, parece, por venir. Mucho. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho y todos los asistentes. ¿Ah? Pues gracias por su tiempo. No, gracias a ti, te pasaste.